noches, queridos hermanos. Transmitimos en vivo y directo desde la parroquia San José Obrero para el canal Ñan de Yarañé. La misión de San José Obrero: amar, servir y proteger la familia. Intenciones de nuestra Santa Misa: acción de gracias al Padre Celestial, Santísima Trinidad, San José Obrero, San Carlo Acutis, Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, Siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Orteliado. Cumpleaños: Nicolás Verísimo, Gastón Isaac, Paloma Salet. Petición de gracia por las intenciones del Papa León XIV de este mes. Oremos para que en las grandes ciudades, a menudo marcadas por el anonimato y la soledad, encontremos nuevas maneras de proclamar el Evangelio, descubriendo caminos creativos para construir comunidad, por la venta de unas propiedades, por una familia, por el éxito del viaje de Víctor, por el trabajo de Manuel, por la conversión y liberación de Luis, José, Albert, María Cristina, Óscar, Agustín, Derlis, salud física y espiritual, Mirna, Olga, Lisa, Alicia, María Paz, María Belinda, María Cristina, Ana María, Ilse, José Aristide, José María, Raquel y familia, Aida, Ana Constancia, María Constanza, Hilda, Marcela, Carmen, Candela, Fanny, Alexandra y familia, Rogelio, Marta, Flavia, Cristian, Graciela, Emilia, Graciela Casanelo, Soledad, Feliciana, Rosa, Flora, Marina, familia, Ferreira, Gloria y familia, Teresa y familia, José Pereira, Anaí y familia, Cristian López, Antoliano, Viviana, Manuel. Salud física y espiritual, te seguimos con Teresa, Rodrigo, Paloma, María Carmen, Beatriz, Florencia, Jorge, Hermelinda y familia, Alfredo, Lourdes, Blanca, Lucía, Mariela, Ivana, Noelia, Camila, Hugo, Jacqueline, Beatriz, Ricardo, Janina, Alana, Rodolfo, Odette, William, Diana, Martín, Ivo, Hugo, Luciano, Leticia, Nicole, Tania, Gloria y familia, Eduardo, Fátima, María, María Victoria, María Macarena, Soledad, difuntos, almas del purgatorio, Arací, María Francesca, Benjamín, Rodolfo, Alejandra, Blanca, Ruth, Abelina, Cenilde, Félix, Rubén, Antonio, del Rosario, Juliana, Delfín, Blanca, Francisco, Carlos, Óscar Eligio, Nurimar Capeler, Ángel Seifar, Antonio Cosi, Antonio Zacarelo, Guillermo López Moreira, Rafael Velázquez, Alfonso Velázquez, Marilín Contreras, Florencio, Karina Rosana, Juan Luis, Juan Felicita, Juan Félix, Carlos Ramírez, Blanca Victoria, Juan Graci, Venancio, Laureano, Jan, Graciela, Gabor, Braulio, Roque, Virginia, Richard. Hermanos, nos ponemos de pie y cantamos para recibir a nuestro celebrante. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Señor protector nuestro, mira el rostro de tu ungido, porque vale más un día en tus atrios que 1000 en otra parte. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten
ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración, Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman. Infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel. La palabra del Señor me llegó en estos términos: Hijo de hombre, yo voy a arrebatarte de golpe la delicia de tus ojos, pero tú no te lamentarás, ni llorarás, ni derramarás lágrimas. Suspira en silencio, no hagas ninguna clase de duelo. Cíñete el turbante, cálzate con sandalias, no te cubras la barba, ni comas pan de duelo. Yo hablé al pueblo por la mañana, y por la tarde murió mi esposa, y a la mañana siguiente hice lo que me había ordenado. La gente me dijo: ¿No vas a explicarnos qué significa lo que haces? Yo les dije: la palabra del Señor me llegó en estos términos. Di a la casa de Israel: así habla el Señor. Yo voy a profanar mi santuario, el orgullo de su fuerza, la delicia de sus ojos y la esperanza de sus vidas. Los hijos y las hijas que ustedes han dejado caerán bajo la espada, y ustedes harán lo mismo que yo. No se cubrirán la barba, no comerán el pan de duelo, no se quitarán el turbante de la cabeza, ni las sandalias de los pies. No se lamentarán ni llorarán, sino que se consumirán a causa de sus culpas y gemirán unos con otros. Ezequiel habría sido para ustedes un presagio. Ustedes harán lo mismo que él hizo, y cuando esto suceda, sabrán que yo soy el Señor. Palabra de Dios. Despreciaste a la roca que te engendró. A la roca que te engendró. Despreciaste a la roca que te engendró. Olvidaste al Dios que te hizo nacer. Al ver esto, el Señor se indignó y desechó a sus hijos y a sus hijas. Despreciaste a la roca que te engendró. Entonces dijo: les ocultaré mi rostro para ver en qué terminan, porque son una generación perversa, hijos faltos de lealtad. Despreciaste a la roca que te engendró. Provocaron mis celos con algo que no es Dios. Me irritaron con sus ídolos vanos. Yo provocaré sus celos con algo que no es un pueblo. Los irritaré con una nación inmensa, insensata. Despreciaste a la roca que te engendró. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercó un hombre a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos del Señor. ¿Cuáles?, preguntó el hombre, y Jesús le respondió: no matarás,
no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: todo esto lo he cumplido, ¿qué me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido, porque poseía muchos bienes. Palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos. Hoy la palabra del Señor, estamos leyendo al profeta Ezequiel en estos días. Un profeta maravilloso, es uno de los últimos profetas que tenemos y más o menos ya tiene una tendencia dentro de la literatura y dentro de la teología que se llama apocalíptica, es decir, cómo Dios se manifiesta. Eso quiere decir apocalipsis, ¿verdad? En griego, revelación, darse a conocer. Y bueno, ya el mismo nombre nos está diciendo de que Dios es fuerza. Gesek quiere decir fuerza, músculo. Shembarete, eso es Gesek en hebreo. Y él quiere decir Dios. Entonces, Ezequiel quiere decir, esta es la fuerza de Dios. En esto consiste la fuerza del Señor, como Dios se manifiesta. Eso es lo que quiere decir ya el mismo nombre. Y si nosotros entendemos el nombre de cada profeta, ya entendimos toda su teología, ya entendimos todo lo que nos va a escribir, ¿entiendes? Porque siempre va a girar en torno a ese nombre, porque nos quiere mostrar dónde está esa fuerza de Dios, del Señor, para que nosotros lleguemos entonces al objetivo. Y lo primero que hace, el Señor dice que se dirige a este profeta Ezequiel y le llama, le da un nombre, le dice hijo de hombre. ¿Por qué le llama hijo de hombre? Que después se le va a aplicar también a Jesús. Nosotros en el Apocalipsis mismo del Nuevo Testamento también a Jesús se le llama y aparecerá, dice el Hijo del Hombre en las nubes. Estos son simplemente, no es que va a aparecer ahí alguien ahí en el cielo, sino que son expresiones para darnos a entender que es Dios el que se encarna. Eso quiere decir, Hijo de Hombre quiere decir que Dios hoy Keñan de Pirebe entra en nuestra realidad. Es decir, Dios se va a manifestar a través de nosotros, a través de la comunidad. Eso quiere decir la encarnación, entonces. Por eso justamente cuando nosotros hablamos, y estas son terminologías muy cercanas ya al cristianismo, porque después el cristianismo nacerá dentro de un movimiento que se llama movimiento apocalíptico. El cristianismo es un movimiento apocalíptico en el que nosotros esperamos y confiamos que la fuerza de Dios verdaderamente venga a nuestra ayuda, pero no es que Él viene para hacer magia, nada de eso, sino que es la fuerza de Dios, Gesek, el fuerza de Dios, que viene y actúa en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Por eso yo estaba leyendo ahí, ¿verdad?, algunas de las cosas interesantes ayer después de la homilía de Cacupé. Siempre pues hay mucho chupamedia, hay mucha gente planillera, humillando. Tállate, hoy lo llegué eso cuando se habla de justicia, cuando se habla del derecho, cuando se habla del pisotear al pobre, ¿verdad? Como decía ayer la profecía, ¿verdad?, de Isaías. Coste que Isaías nos habla en positivo, Ahí del 56 en adelante es la alegría de que nosotros estamos volviendo de nuevo a nuestra tierra, decía Isaías, y por eso practiquen el derecho, vivan la justicia. Pero el tema principal. Pero para hoy bendiga tuyeñe el derecho y la justicia, porque ya de pocana, ya de montaña, de corruptos allá, por allá, por sea. Entonces, claro, eso de pisarle su pizza ahí, ¿verdad? Ese padre es zurdo, hey, me voy a decir algo, ¿no? Ese padre es comunista, quiere decir que ya era zurdo, había sido. Y todos estos profetas. Bueno, y eso mismo nos está diciendo el Señor aquí, ¿verdad? O sea, la gracia de Dios y la fuerza de Dios se manifiesta en el hombre, hijo de hombre, humanidad, humus, en tu realidad. El cambio solamente se realiza en la medida en que nosotros tomamos conciencia y lo hacemos parte de nuestra vida.
Cuando ahí tomamos conciencia y comenzamos a trabajar en la construcción del reino de Dios, entonces sí. Y entonces ahora le dice, ¿sabes qué? Hijo de hombre, ella pota hacerte y signo, bien humano, para que todos se den cuenta. Algo que todito le va a entender. O manota la de mireco, pero vos no vas a llorar, vos no te vas a lamentar, vos no vas a derramar ni una lágrima. En todo caso vas a suspirar, pero en silencio. No hagas ninguna clase de duelo. Cálzate la sandenia, no te cubras ni te quites la barba, etc. Le dice aquí lo que tiene que hacer, porque siempre la simbología es muy importante. ¿Qué es lo que eso hace? Si alguien, por ejemplo, muere pariente de usted y usted ahí hacen fiesta, farra, jajaja, bebucana, bebe, la manoa, ¿qué van a decir toda la gente? Pero y cuago, ave, cuago está grailendo, no hay que estar su mamá en el cajón, o farreado, whiskeado, lo que sea. Es una forma, entonces, de llamar la atención. Y esta era la forma, justamente, para hacerle entender que la gracia de Dios estaba presente y usted, ni da belleza guay. Para usted es todo como si fuese igual. Entonces dice, yo obedecí al Señor y le hablé al pueblo. Por la tarde murió mi esposa. Y a la mañana siguiente hice todo lo que el Señor me había ordenado. Y entonces la gente ya enseguida, ¿viste?, reacciona. Babio Pea Ezequiel, ¿qué es lo que te pasa? ¿Nos vas a explicar qué significa todo esto que haces? Babio Pea. Como si fuese nada. Y entonces ahí viene la segunda partecita, ¿verdad? O sea, la reacción. ¿Cuál es el significado? Recordemos, como les dije, este ya es un profeta apocalíptico. Estamos comenzando con la apocalíptica, es decir, donde se utiliza mucho la simbología en el aspecto bien humano para que el hombre pueda entender. Entonces, solamente cuando nosotros vemos signos ahí parece que entendemos mejor, ¿verdad? Bueno, y entonces yo les expliqué, dice, qué significaba eso. Así habla el Señor. Así como estás viendo, así mismo voy a profanar este santuario. Entonces, queridos hermanos, ¿qué es lo que quiere decir esto? La esposa y todos estos elementos que no le hacen llorar ni derramarás lágrimas, se estaba refiriendo simplemente a la seguridad que tenía Israel en las cosas del mundo, ¿entienden? En las cosas pasajeras. Israel confiaba demasiado en su santuario como si fuese, pero era lo externo. Eso pues es lo que muchas veces nosotros también pensamos que cambiará nuestra vida y nuestra existencia. No va a cambiar, queridos hermanos, simplemente por cuestiones externas. Incluso al revés. Cuanto más plata ya verú, tu chaveña ñora y no. Porque entero de tea use alguna porción de esa plata. Entonces, ¿qué quiere decir, queridos amigos? Aquí en el fondo, cuando le dice voy a profanar ese santuario, porque al final de cuentas, ese es el motivo por el cual vos te estás desviando de lo esencial y de lo fundamental. Vos confías en ese santuario, pero se ha vuelto simplemente un signo externo y no un signo profundo para tu propia conversión. Atención, queridos hermanos, entonces, que esto es esencial y fundamental. Ese santuario para ti es el orgullo y tu propia fuerza. Esa es la delicia para tus ojos. Esa es la esperanza de tu vida. Y sin embargo, tus hijos y tus hijas que ustedes traen van a caer bajo la espada. ¿Por qué? Y porque solamente están detrás de estas cosas, ¿verdad? Y entonces, caer bajo la espada, caer bajo la desgracia, quiere decir que cuando nosotros simplemente confiamos en el aspecto humano, después ya nos peleamos todos entre nosotros, si Dios no está en el centro. Entonces esta es la segunda partecita de la explicación. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Consecuencia, ¿verdad? Ahora sí que verdaderamente ustedes llorarán, ahora sí que ustedes gemirán unos por otros. ¿Pero por qué, queridos hermanos? Y porque esa es nuestra realidad humana. Cuando nosotros no nos entendemos, entonces lo único que estamos haciendo es destruyendo nuestra vida de relación. Y cuando no nos entendemos, cuando no nos queremos, no nos podemos hablar,
por fanatismos, etc. Y nos formamos esa comunidad que todos buscan, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 42 al 47, un solo corazón, una sola alma. Todas las riquezas de Dios se ponía a disposición y nadie pasaba necesidad, ¿entienden? Entonces uno se da cuenta, ¿verdad?, que esta es una consecuencia negativa a la que le está mostrando Ezequiel. Si es que ustedes simplemente confían, su orgullo, su fuerza ponen incluso en ese santuario, dice. Esa no es la fuerza. La verdadera fuerza es tener y sentir la gracia de Dios en su vida y en su corazón. Eso es lo que nos va a cambiar y eso es lo que nos va a convertir. Otra cosa no nos va a llevar a ningún lugar. Y termina diciendo, Ezequiel, por lo tanto, ha sido un presagio, antes, un signo visible antes de que suceda eso. Entonces, eso sería el significado, ¿verdad?, de lo que es una profecía, ¿verdad? El el antes, el sucede antes, para que ustedes vean y entiendan lo que va a suceder si ustedes no obedecen la ley del Señor. Ustedes, por lo tanto, ahora que están viendo este signo de Ezequiel, hagan lo mismo, lo que Ezequiel hizo. Y cuando esto suceda, ustedes sabrán que yo soy el Señor. Bueno, queridos hermanos, estos 4 elementos, 4 partecitas de esta profecía de Ezequiel nos invita a nosotros a mirar nuestra realidad, a no confiar simplemente en nuestras propias fuerzas, sino que sobre todo a confiar en la gracia y el Espíritu del Señor, sabiendo que esta profecía es para el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es la comunidad, somos nosotros, que tenemos que encarnar esta realidad y tenemos que vivirla con entusiasmo, ¿verdad? Porque en la medida en que nosotros lo hacemos así, ciertamente que la consecuencia también será muy positiva. Que así sea. Presentamos nuestras intenciones. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, por todo el pueblo santo de Dios, para que anunciemos sin cesar la buena nueva del Evangelio. Roguemos al Señor, pedimos Señor, por todas las naciones y sus gobernantes, por todos los que de distintos modos trabajan por la justicia, la libertad y la paz. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los pobres, los enfermos, moribundos, por todos los que necesitan nuestra ayuda y nuestro amor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que celebramos esta Eucaristía, para que aumenten los lazos de unión y nos sintamos responsables los unos de la suerte de los otros. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentarnos y presentar las ofrendas. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Bendito porque seas, tú eres nuestro destino. Yo te presento, Señor, el pan y el vino, mi esperanza de un cambio vivo. Yo quiero ser, mi Dios, tu Hijo. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, nuestra ofrenda, en la cual se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste,
podamos recibirte a ti mismo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien, curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente hoy de todos nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y de cada uno de nosotros que estamos aquí celebrando esta Eucaristía, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de todo cristiano, su esposo San José, que es nuestro santo patrono en esta parroquia, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar.
Oración final. Señor y Padre nuestro, unidos a Cristo por este sacramento, imploramos humildemente tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Gracias Buenas igualmente, noches. Padre. Buenas noches. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi filial afecto